Hola a todas y todos que nos sintonizan hoy en una nueva emisión de la serie Estratos del Instituto de Activismo Hannah Arendt, INSTAR. Yo soy José Luis Aparicio, cineasta cubano y director artístico durante las 4 pasadas ediciones del Festival de Cine INSTAR. Estamos dedicando esta serie como una especie de antesala, ¿no?, a algunas de las películas, algunos de los realizadores que estarán presentes en la 5ª edición del festival, que tendrá lugar entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre próximos en varias ciudades alrededor del mundo. En este caso, Madrid, Barcelona, Múnich, París, Berkeley y también una programación online disponible para Cuba. Y hoy tengo el privilegio de estar conversando con la cineasta y fotógrafa cubana Heidi Hassan, que lleva ya varios años residiendo en Europa, ahora en España, y que es la directora de algunas de las películas más significativas de los últimos 20 años de cine independiente cubano, sobre todo aquel cine considerado cine de la diáspora. Hablo de títulos como Tormentas de verano, Tierra Roja, Otra isla, A media voz, que es el largo codirigido con Patricia Pérez, y más recientemente su película Souvenir, que integra la sección oficial en concurso del Festival de Cine Intar y que además es un proyecto apoyado por el Fondo PM del Instituto. Así que muchísimas gracias a Heidi por acompañarnos hoy, hablarnos sobre su trayectoria. Un placer, Aparicio. Y bueno, Muchas gracias. no, gracias a ti. Y bueno, un poco la pregunta de rigor para arrancar, ¿no? Que igual me da mucha curiosidad porque creo que nunca lo hemos conversado en persona nosotros. ¿Cómo es que te acercas al cine? Si salen o sea, los deseos de dedicarte al cine, porque sé que estudias primero dirección de fotografía en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y luego ya dirección en Suiza, creo. Pero bueno, ¿cómo llegas ahí y cómo pasas de la fotografía eventualmente poco a poco también a la dirección? Bueno, yo creo que se dieron una serie de circunstancias que era, o sea, se fue en mi adolescencia, yo tendría, no sé, 17, 18 años, y en ese momento es como que empecé a estar muy cerca de la Cinemateca, y eso es como que despertó en mí una curiosidad muy grande porque las películas que yo estaba adaptada hasta ese momento eran películas que ponían en la televisión, ¿no? Esto que nosotros llamamos películas del sábado, que son más bien películas comerciales, de acción, etcétera. Y recuerdo que había un espacio en la televisión que los jueves ponían como películas más underground, más diferentes, ¿no? Pero bueno, el hecho de ya tener autorización para salir de casa sola y poder ir al cine sola hizo que yo descubriese la Cinemateca. Pero tengo que decir que yo muchas veces me he hecho la pregunta si yo igualmente habría llegado al cine o no si no hubiese conocido a Terence Pierre. Yo pienso que Terence Pierre, en mi caso, y creo que no solamente en mi caso, en el de mucha gente, fue una especie de... él contagiaba con el virus del cine, ¿no? Él tenía una pasión tan grande por el cine que hacía que todas las personas que estábamos cerca de él es como que terminásemos contagiados. Entonces por eso es como que siempre, cualquier trabajo que yo hago siempre lo pongo en los agradecimientos, ¿no? Porque le estoy muy agradecida de haber compartido conmigo esa pasión tan grande que él tenía. Y bueno, en realidad yo tomé conciencia de que había una persona detrás de la cámara viendo Juana de Arco de Dreyer. Yo, ya te digo, con esta edad estaba en el cine y de repente es como esos primeros planos, esos contrapicados. Yo tomé conciencia de que había alguien que había, o sea, ahora estoy hablando en términos muy ingenuos, ¿no? Pero en ese momento lo vivía así, que era como hay una narrativa visual que se construye en función de lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer llamado de atención y yo pensé, esto, hay alguien detrás, hay alguien que lo construye, esto se puede hacer, ¿no? O sea, fue como vamos a decir, me interesé. También cabe decir que en ese momento yo hacía mucha fotografía fija, entonces era como que vamos a decir que el cine vino a ser una especie de expansión de la fotografía fija en la fotografía en movimiento, ¿no?
Entonces, esto me hizo interesarme por el cine y ver cómo se podría estudiar. En ese momento yo ni siquiera sabía la existencia de la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños. La única escuela que supe que existía era la escuela del Instituto Superior de Arte, la Facultad de Cine, que en ese momento era solamente para trabajadores de los medios. Eso significaba que uno tenía que tener, más o menos, llevar 2 años trabajando en los medios. Y claro, yo tenía en ese momento 18 años. Yo acababa de salir del preuniversitario, o sea que no tenía esta experiencia. Y lo que hice fue, yo en ese momento estaba estudiando historia, y lo que hice fue que dejé la carrera y me puse a trabajar como secretaria en el movimiento nacional de video, creo que se llamaba, porque fue el único sitio donde me aceptaron sin ningún tipo de experiencia ni nada. Y bueno, de ahí pasé a asistente de dirección, bueno, producción, dirección, después pasé a trabajar en la televisión, conclusión, que hice mis 2 años para poder presentarme a estudiar cine en el ISA. Y una vez ahí, cuando me presento las pruebas, me dicen que no me puedo presentar como directora de fotografía, porque eso era una especialidad masculina. Y por mucho que insistí, en fin, eso no fue posible, así que empecé a estudiar ahí dirección. O sea, recuerdo que el decano de la facultad me dijo, solamente te voy a examinar por dirección o por montaje, que son las especialidades como para mujeres, ¿no? Y bueno, así fue, yo me presenté, hice las pruebas y él me dijo, te acepto por dirección, pero por fotografía no te voy a hacer el examen. Entonces, bueno, nada, yo estuve estudiando más o menos un año ahí y sí que yo sentía, o sea, a mí me gustaría llegar a la dirección, pero yo me sentía demasiado joven, me sentía sin experiencia, ya no solamente profesional, sino de vida. O sea, me parecía también que la dirección de fotografía era no solamente, pero era también un medio de ganar experiencia y de ir creciendo. Yo, o sea, en ese momento yo no sabía si yo tenía algo que contar. Yo sí sabía que quería filmar, pero no sabía si tenía algo que contar en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, nada, conclusión, que cuando me enteré de la existencia de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, hice los exámenes esta vez por fotografía, me aceptaron, ahí no hubo ningún problema, y bueno, en fin, estudié fotografía. Y una vez cuando terminé ahí, quise seguir estudiando y estudié en ese momento ya dirección. Y era distinto, porque en ese momento ya yo había emigrado, tenía 24 años, que es súper joven, pero al menos no 18, ¿no? Y bueno, nada, que ya sentía que había como otra, ya fui encontrando el por qué contar, ¿no? Qué era lo que quería contar, qué era lo que quería compartir, y luego por el camino fui descubriendo cómo hacerlo, ¿no? No, y te quería preguntar porque sé que más o menos es una época donde empieza como a surgir quizás, o sea, son los primeros años de lo que luego estamos llamando como un movimiento de cine independiente en Cuba, o de cine alternativo, que yo sé que ha venido un poco de los 80, 90, pero creo que ya en los 2000, con la llegada quizás como más masiva del video, ¿no? Empieza como a ver más oportunidades de filmar. No sé si ¿cuál era tu impresión, ¿no? Del panorama, digamos, de creación fuera de las instituciones o quizás un poco más en los bordes de esta? ¿Creías que estaban surgiendo nuevas voces, nuevas posibilidades? ¿Te sentías como parte también de quizás de un movimiento que intentaría renovar, ¿no? Lo que se entendía por el audiovisual, el cine en Cuba? Eh, Porque también es la época en que surge la muestra, ¿sabes? Como una época también que cambia un poco todo el contexto, ¿no? Sí, lo que pasa es que todo eso yo lo viví desde lejos, porque yo termino la escuela de cine en agosto del 2002 y en septiembre me estoy yendo de Cuba. Entonces, realmente yo no, yo me siento muy satélite con relación a eso, porque ya una vez fuera de la escuela es como que yo estaba en Suiza sin ser parte de una comunidad, como podemos sentirnos un poco más ahora aquí en España, ¿no? Que es como que estamos más rodeados de otras personas del gremio, colaboradores, amigos, en fin, personas cercanas, y que podemos sentir que hacemos un grupo, ¿no? Que nos vamos nutriendo los unos a los otros. Sin embargo, en ese momento yo estaba en Suiza, de hecho, por no conocer, no conocía ni siquiera ningún cubano, y para mí la muestra, o sea, fue esencial porque la muestra, o sea, la muestra y Zaira Zarza, esas dos, o sea, la muestra como institución y Zaira Zarza como persona, porque yo recuerdo la insistencia de Zaira en el cine de la diáspora, ¿no? ¿Qué pasa? Yo siento que nosotros hemos sido educados, por mucho que con los años nos rebelemos contra eso, hemos sido educados
o con nosotros o contra nosotros, ¿no? Es como con la revolución todo, contra la revolución nada, ¿no? Entonces, yo debo confesar que yo tenía una especie como de cargo de conciencia, primero de haberme ido de Cuba, después de estudiar en Cuba, ¿no? Es como, o sea, he recibido una educación y me voy, ¿no? Entonces, ya por ahí es como que yo me sentía mal. Y luego, por otra parte, es que recuerdo que en las primeras reuniones que tuvo la Marisol Rodríguez, Mijail Rodríguez con la dirección del ICAI, yo recuerdo que les decían que los trabajos, por ejemplo, míos o los de Miguel Coyula, que en ese momento se encontraba en Estados Unidos, no podían participar en la muestra porque nosotros no estábamos en Cuba. Y claro, otra persona quizás un poco más rebelde o irreverente que yo hubiera dicho, pero ¿cómo así? ¿No? Sin embargo, yo como ya venía con ese cargo de conciencia previo y como también sentía que estaba como alejada de todo, no sé, hubo algo dentro de mí, y aquí te soy como completamente sincera, yo no estoy orgullosa de esto para nada, pero hubo algo dentro de mí que era como, bueno, pues sí, es cierto, yo no estoy en Cuba, yo abandoné mi país, yo todo ese peso, ¿no? Y por eso le estoy muy agradecida a la muestra, porque la muestra sí fue capaz, o sea, cuando digo la muestra me refiero a, evidentemente, a las personas que estaban detrás de la muestra, ¿no? Pero bueno, por resumirlo. Ellos lo veían distinto, era como... Y además, cuando tú piensas en un corte como Tierra Roja, ¿no? Que es como tan vinculado a Cuba, a lo que nos está pasando, pero también era en, o sea, por supuesto que existían trabajos sobre la inmigración, pero estamos tan poco acostumbrados a ver la inmigración desde fuera, ¿no? Por esa, ese corte que se hace entre te vas o te quedas, y si te vas es como que te desterramos al espacio sideral, ¿no? Y con Zaira fue la conciencia de pertenecer, de seguir perteneciendo. Y por eso yo le estoy como súper agradecida, porque en ese momento, o sea, estamos hablando de una Heidi de 25, 26 años, eh, que yo no me sentía ni pertenecer ni con derecho a pertenecer, que es lo más terrible de todo, ¿no? Y, y bueno, nada, finalmente Tierra Roja pasó en la muestra, y el hecho de darme cuenta también cómo, porque en ese momento yo fui a Cuba y vi un poco el recibimiento, y claro que no era para nada igual, o sea, Tierra Roja no le habla igual al público de Cuba que al público suizo, lo cual no significa que al público suizo no le hable, pero le habla de una manera totalmente distinta. O sea, lo que le está mostrando es como el reverso de la moneda, ¿no? Entonces, nada, para mí eso fue como un momento, un declic, ¿no? Un entender que claro que tenía derecho a pertenecer, y que además el trabajo que yo hacía, por muy lejana que yo sintiese que estuviera, está extremadamente vinculado iba a decir mis raíces, pero es que no es, no es necesariamente mis raíces, porque no es que está vinculado con un momento anterior dejado atrás, sino que habla de una experiencia de migración, finalmente, que es lo que he vivido, ¿no? Sí, iba a comentar eso, que es muy importante el trabajo de Zaira y otros investigadores y estudiosos que han empezado también ahora, creo que en el siglo XXI, a hablar de esta tradición, ¿no? De un cine de la diáspora, porque creo que es incluso anterior, lo que pasa es que no habían esos puentes generacionales, pues entender que las obras de Orlando Jiménez Leal, o de Néstor Almendros, o de Miñuca Villaverde, o de tantos otros cineastas que, bueno, no se pueden mencionar todos aquí ahora, que también precede un poco, ¿no? Tus trabajos, los de Coyula, los de muchas otras personas que siguieron creando, luego que se fueron de Cuba, que son más cercanos en el tiempo, ¿no? a nuestra experiencia. Y también es muy interesante, ¿no? Que toda tu obra como directora ya surja en ese contexto, ¿no? Un poco como en el contexto diaspórico, ¿no? Es el momento en que empiezas como a producir tus propias películas desde la realización. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo vas llegando a Tierra Roja? ¿Es lo primero que filmas al salir de Cuba? Y un poco qué motivaciones tenías para hacer esta película, cómo la vas construyendo, porque lo interesante también es el dispositivo, ¿no? De la película, que es una película muy híbrida, ¿no? Está filmada como un documental, pero a la vez uno siente mucho digamos que hay una construcción también de ficción, de encontrar un personaje que de alguna forma su cuerpo y su experiencia también vayan vehiculando, ¿no? Lo que la película quiere decir, quiere expresar. Entonces, ¿cómo vas construyendo esta película y cómo surge, ¿no? Yo antes de Tierra Roja había filmado un cortometraje que se llama Miserere, que es como pura ficción.
Y en realidad el corto lo que cuenta es la historia de unos emigrantes que están pasando con un coyote en la frontera, el coyote los abandona y ellos quedan un poco ahí como abandonados a su suerte, ¿no? ¿Qué pasa? En realidad para mí el motor para contar esta historia, o sea fueron muchas cosas, pero vamos a decir que el impulso, el soplo de vida de esta historia, para mí fue la muerte de Terence. O sea, ese sentimiento de... Y de hecho por eso el corto se acaba así, ¿no? Que es como repentinamente hay unos perros que llegan, hay un caos que se forma y se acaba, ¿no? Por corto. Entonces, ¿qué pasa? Yo en vez de hablar directamente de eso, lo que hice fue buscar una historia a través de la cual yo pudiese transmitir un poco esa sensación, ¿no? ¿Qué sucede? En este momento yo estaba en primer año de la escuela de cine, era mi primer trabajo como directora y yo sentía como que tenía que demostrar que sabía contar, ¿no? Que sabía contar una ficción. Entonces, bueno, que sabía, que lo intentaba en todo caso, ¿no? Entonces, por eso fue que surge Miserere. ¿Qué pasa? Una vez que yo hago Miserere y es como que me digo, bueno, sí, es posible, o sea, yo lo vi más bien como un reto, vamos a decir de cierto modo, ¿no? Sin embargo, para mi segundo trabajo, yo quise hacer algo, no para demostrarle a nadie nada, sino para descubrir yo algo. ¿Y qué pasa? En el momento en que yo escribo Tierra Roja, estamos hablando del año 2007, o sea, hace ya bastante tiempo. En ese momento, el cine autorreferencial no era tan común. No es que no existiese, evidentemente, pero tenía más detractores que otra cosa. Y cuando yo escribo el guión, recuerdo que el asesor que estaba trabajando conmigo en ese momento me dice, haz otra cosa. O sea, ¿por qué te vas a meter aquí? ¿Por qué empiezas a contar esto? Bueno, tengo que decir que Tierra Roja es la historia de una emigrante. Yo no preciso que sea cubana, porque no somos los únicos, evidentemente. Una emigrante en Europa que deja a su hija atrás y es un poco cómo se va desarrollando su vida y las cartas que ella, la comunicación que mantiene con la hija a lo largo de los años, ¿no? Y cómo la relación se va, en fin, cómo las vidas van haciendo así. Entonces, para esto, evidentemente, o sea, eso era algo que venía madurando en mí hacía mucho tiempo, porque yo cuando tenía 15 años, mi madre se fue de Cuba, luego no pudo regresar durante 5 años y luego, pues sencillamente es como que nunca más vivimos juntas, ¿no? Volvimos a vernos, evidentemente, pero nunca más vivimos juntas. ¿Qué sucede? A mí llegar a Suiza me colocó en el lugar de mi madre, porque yo había sido la hija que había recibido las cartas, pero de repente emigro y me coloco en el lugar de la mujer que enviaba esas cartas. Entonces, lo que hice fue una especie de, o sea, es algo un poco esquizofrénico, que es mezclar las dos personas en un único personaje que yo decidí filmarlo todo el tiempo de lejos, filmarlo todo el tiempo con teleobjetivos, sin embargo estar muy cerca de su cabeza, de sus pensamientos, ¿no? Para crear esa especie de sensación de te estoy viendo todo el tiempo, porque además no paramos de verla. Sin embargo, si quito el sonido y solo me quedo con lo que estoy viendo, la idea que tengo de ti es muy distinta a si solamente escucho el sonido, ¿no? Entonces, me gustaba como esa contraposición en que la imagen te está diciendo una cosa y el sonido te está diciendo otra. Que eso para mí era importante porque yo recuerdo que en Suiza cuando yo llegué siempre es como que se me veía como alguien extremadamente alegre, feliz, jovial, o sea, que también lo soy, pero era como yo fui consciente de que había una parte, un dolor, vamos a decir, una dificultad en mí que no era visible. Entonces, bueno, eso lo quise hacer con el sonido. Pero bueno, que cuando presento para hacer ese trabajo, recuerdo que el asesor me dijo, estás caminando por el filo de una navaja. Lo mismo te puedes caer hacia un lado y que te quede bien, pero te puedes caer hacia un lado que es muy arriesgado. Para él el riesgo estaba en contar una historia personal. Algo que hoy en día se nos hace muy extraño verlo en esos términos, sobre todo con las redes sociales que han disparado como la intimidad, ¿no? Pero estamos hablando de una época en la que eso no existía. Estaba empezando Facebook, muy, 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 muy al inicio. Entonces, yo lo que pensé fue, yo no hago cine para porque quiero demostrar que sé hacer cine,
yo hago cine un poco para poner, o sea, darle forma a algo con lo que yo vivo, ¿no? Y pensé, ¿qué más da si me caigo del lado equivocado del filo, ¿no? O sea, no pasa nada. Si justamente lo que quiero es como vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, pues nada, lo hice. Y después cuando él lo vio me dijo, te caíste del buen lado del... pero daba igual, o sea, para mí lo que era importante verdaderamente en ese momento era atravesar esa experiencia y era descubrirme y era, por ejemplo, utilizar mi voz, que ahora mismo es como que ya estoy más acostumbrada, pero en ese punto escuchar mi voz, además algo que se hace siempre tan difícil, ¿no? Fue para mí un salto así un poco al vacío, pero siento que entendí mucho de mí en cuanto a cineasta y sobre todo que Tierra Roja fue lo que me permitió también hacer el duelo de esa situación que yo estaba atravesando. Y es un poco para eso que yo hago cine. O sea, vamos a decir, el cine viene a ser un aliado, el cine o el arte en general, ¿no? Pero vienen a ser un aliado para, para descubrirme yo misma, para entender, para tomar distancia con las cosas, para verlas desde otro punto de vista, para jugar con ellas. Entonces, Tierra Roja para mí fue eso. Eso te iba a decir que el tema de usar tu voz también, ¿no? Que yo creo que eso también es como tu resistencia cuando hay ese recelo, ¿no? Con lo autorreferencial todavía en ese momento, ¿no? Tú estás ahí de todas formas a través de la voz, que crea ese efecto de intimidad también con el personaje, que nos hace repensar el personaje, ¿sabes? Desde otro lugar, y que además con un poco lo que dices en el corto, ¿no? Que con mucho que se domine el nuevo idioma, ¿no? De que realmente podremos expresar eso que es más profundo, eso que es más íntimo, de otra forma que no sea en nuestro lenguaje, ¿sabes? Podemos darle todos esos matices a lo que vamos sintiendo, a nuestra experiencia, fuera de nuestro lenguaje. Yo creo que esa voz en off un poco viene a responder también a eso, ¿no? A esa necesidad de decir en nuestros propios términos también, ¿no? De la forma en que uno se siente como más libre, más suelto, más, no sé, eso lo acabo de rever para nuestra charla y me conmovió mucho y me hizo pensar también en todo esto, ¿no? Con lo que estás hablando. Y la pregunta es, Ay, ay, pero perdona, sí, déjame dale, decir dale. como Sí, eso. sí. Y fíjate cómo eso fue como algo que necesitaba salir y terminó por salir, porque en realidad la decisión inicial de mi voz fue porque la actriz es canadiense-suiza. O sea, la actriz no habla una palabra de español. Y quizás de ella haber hablado español habría sido su voz, ¿sabes? Pero no, o sea, esa fue la única actriz que yo encontré que yo sentía que sí podía simular una cubanita. O sea, ella imitaba un poco mis gestos, no sé, es como... vamos a decir que de las personas que yo vi fue la única que me funcionaba para el personaje, pero claro, tenía esa limitante de la voz. Entonces, te cuento esto porque lo de la voz tampoco fue como, no importa, sí, yo hablo, o sea, no, vuelvo a la idea de que estamos hablando de una Heidi de 20 y pocos años, que es como, "Ah, mi voz suena fatal, o sea, ¿cómo voy a hablar yo? El cine, ¿sabes? También es que ahora tenemos una relación con el cine totalmente distinta, pero en ese momento el cine era como el cine, ¿sabes? Algo que está ahí en lo que tú desde fuera haces, lo moldeas, pero tú no haces parte de eso, ¿no? Entonces, la voz al principio nace como bueno, fue una necesidad que a mí me costó mucho cuando yo me escuchaba, es como que no me gustaba absolutamente nada. Y luego como que me fui haciendo con la idea. Pero fíjate que está primero la voz y después es que viene la imagen. O sea, en Tierra Roja yo no aparezco. Y ahí es donde iba a decir, ¿no? ¿Cómo haces esta transición bastante rápida de Tierra Roja a Tormentas de Verano, a de repente estar tú realmente delante, bueno, delante y detrás de la cámara, y a Sí, que esta semilla del autorreferencial pues se vuelva como mucho más, algo más consciente, ¿no? sí. En Tormentas de Verano. ¿Cómo surge ese corto que a mí, o sea, yo no lo había visto hasta hace bastante, relativamente poco y es un corto que me gusta muchísimo, ¿no? Eh, y que creo que también sí continúa también esa idea, ¿no? De, ese deseo, ¿no? De seguir como tratando de mostrar, expresar ciertos aspectos de esta experiencia también, ¿no? De migrante, sentirte igual quizás sola o en otro lugar
o irse reinventando también en otros sitios, en conocimiento de nuevas personas, con nuevas experiencias, no sé. ¿Cómo surge Tormentas de Verano y esa transición tan rápida de dispositivos, ¿no? Bueno, en realidad fue un año entre uno y otro, pero sí, o sea, No, no hay es tanto. como... Eh, a ver, yo pienso ¿cómo decir? No es que yo esté, no es que para mí sea crucial o necesario, indispensable verme en la imagen o que sea yo en la imagen. ¿Qué sucede? Yo pienso que la personalidad tiene mucho que ver con eso. O sea, curiosamente o paradójicamente, yo soy extremadamente tímida. Y, 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 por ejemplo, volviendo atrás, cuando en mis años adolescentes, cuando yo hacía fotografía, una de las cosas que me llevó al autorretrato es el hecho de que a mí me daba mucha vergüenza ir y decirle a alguien en la calle, ay, te puedo hacer una fotografía. Entonces, yo lo que fotografiaba eran como espacios vacíos sin gente, porque me daba vergüenza poner la cámara delante de alguien o pedirle, hacerle un retrato. Y yo era un poco como el material con el que yo contaba. O sea, yo, mis amigos, los objetos cercanos, o sea, eh, y también lo que pasa es que yo tengo un proceso creativo que es como, no sé, cuando yo me comparo, qué sé yo, con Carlos, con mi pareja, Carlos Quintela. Carlos es como que tiene un proceso en el cual él da participación, él comparte sus ideas en voz alta, hay como una interacción, o sea, es como mucho más abierto. El mío es mucho más cerrado. ¿Y qué sucede? A mí me cuesta mucho trabajo involucrar a gentes para... cuando yo tengo cosas como que se están sencillamente gestando a medida que se hacen, van madurando a medida que se hacen, entonces me cuesta trabajo involucrar a gente sin poderles decir esto va a ser así, así, así. Y de hecho, por ejemplo, con Tierra Roja me sucedió que después que yo lo hice, a mí me daba hasta vergüenza mostrarlo inicialmente. Y de hecho, si Tierra Roja se mostró, y yo sé que esto suena así fatal, pero es la realidad, si Tierra Roja se mostró es porque Tierra Roja fue hecha en el marco de una escuela y al final del curso había que mostrar los trabajos de clase. Si no, yo no lo habría mostrado. O sea, a mí me daba muchísima vergüenza. Pero el que se haya mostrado a mí me permitió ver, también entender cómo la gente se conectaba con eso que estaba viendo, que para mí era algo extremadamente personal y algo que, no, que era de la competencia de mi madre y de la mía. Pero ahí te das cuenta de que lo que haces es como que tiene, se te escapa de las manos, ¿no? Como que va mucho más allá. Y con relación a Tormentas de Verano, lo que sucedió fue que yo estaba inmersa en una relación, estaba en ese momento de la relación que es como que la relación ocupa todo, ¿no? Son esos inicios en que, y además, insisto nuevamente, la juventud también, ¿no? Que hace que es como que eso es un filtro que tiñe toda tu realidad. Y llegado el momento yo pensé, de qué yo quiero hablar ahora, o más de qué yo quiero hablar, de qué yo necesito hablar ahora. Y lo que necesitaba hablar en ese momento, o sea, conmigo misma, en realidad, mi primer diálogo es conmigo misma, era de esa relación. Esa relación, evidentemente, no es tal cual, o sea, no era solamente dejar constancia de ese momento, que eso era algo que a mí yo me di cuenta que cuando yo era más joven era algo que me era súper importante, y es recoger el registro de todas las cosas, ¿no? Ahora me sucede un poco menos, pero bueno, en ese momento todavía me era importante el registro, pero era también entender, ¿no? Entonces, del mismo modo que yo en Tierra Roja fusioné el personaje de la hija y de la madre para poder colocarme yo psicológicamente dentro de los dos lugares, con Tormentas de Verano, yo lo que hice fue que invertí los personajes. O sea, en la vida real, el personaje reticente era él y yo estaba en el personaje de él. Entonces, en Tierra Roja, ay, Dios mío, Tormentas de Verano. Ese trabajo lo que me permitió fue vivir la relación a través de él y no de mí, para intentar entenderla. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ya si ahí tú involucras a otra persona, o sea, si ahí tú involucras a unos actores, que quizás sería lo que haría otra gente, ¿no? Pero estamos hablando de un corto que se hace sin medios, o sea, sin dinero para hacerlo. Yo contaba bueno, de hecho soy yo la que filmo el sonido, en fin, era como...
Y era además una situación como extremadamente íntima. Mi pareja tampoco es que tenía especiales ganas de ser filmado, bastante trabajo que me costó hacerlo yo. Entonces, como que se fue dando, vamos a decir, de manera natural, ¿no? Yo no sentía tampoco como ya te digo, la energía para involucrar a otras personas. Y sentía que en el hecho de involucrar a otras personas, ya la experiencia tuya es totalmente distinta. O sea, eso quizás no hubiera sido posible si yo hubiese querido contar una historia de muchos años atrás. O sea, una historia con la que ya yo tengo otra distancia y, y a la cual quisiera mirar de manera distinta. Pero en ese caso, estamos hablando de una historia que estás, o sea, como que el momento en que la historia está sucediendo y el momento en que tú estás filmando es el mismo. Entonces es muy distinto eso que filmar cuando hay años por medio, ¿no? Eh, entonces nada, sencillamente es como que era lo más natural, vamos a decir, era lo... fue cayendo por su propio peso, que fuese así. Y nada, yo me fui también... Ah, y otra cosa, al principio yo solo lo filmaba a él, pero es también un abuso de poder tremendo, porque estás utilizando la imagen de una gente que no quiere ser filmado, aunque se deja, pero no le interesa demasiado, y es también como esperar un momento. Yo tengo que estar aquí igual que tú. Entonces, ya te digo, fue cayendo por su propio peso. No fue una decisión tomada de antemano. Fue algo que sencillamente se fue dando. No, me parece muy interesante porque hablábamos de Tierra Roja, esto que el personaje que tú dices, ¿no? Que no sabe si su manejo de ese otro lenguaje nuevo que adquiere es suficiente para realmente entrar en una comunicación íntima, para poder expresar esas cosas con otra persona, y que en Tormentas de Verano ya haya como, quizás como el encuentro, ¿no? De ese lenguaje común entre dos personas que sí logran entenderse, y en ese lenguaje común del amor también, ¿no? O sea, como que me parece muy, muy lindo que estas películas sean de encuentro con personas que no son de tu país, digamos, que no vienen contigo, de tu pasado, que no te conocen de toda la vida, ¿no? Cómo se va dando esto, y cómo tus películas siguientes, que ya son de formato de largometraje, sobre todo, hay como un regreso a Cuba, ¿no? Un poco. Es como volver a encontrarte de nuevo con los tuyos, de manera muy distinta, en otra isla, a media voz, ¿no? Porque no es lo misma la distancia, pero bueno, esa idea también de lo que tú dices, ¿no? Te hace cine también, en este caso, estos dos cortos, ¿no? Para ponerte en el lugar de otras personas, ¿no? Que no eres tú. O sea, entenderte y entender a la otra persona que está también en esta interacción contigo. Y bueno, que después no sé si me está quedando algo por el medio, pero creo que luego vendría otra isla, ¿no? Pero Que una cosita antes sí, de sí. eso, en eso que tú dices o sea, yo creo que el cine, o insisto, el arte en general, son como ese compañero que va acompañando la vida. Y creo que es por eso que se da de manera natural que en Tormentas de Verano haya como, vamos a decir, otro nivel de acercamiento a ese país, otra intimidad con ese país, porque de hecho en Tierra Roja hay un momento en que el personaje es como que ves que tiene medio que una aproximación de relación, pero eso se queda ahí, no sucede nada, ¿no? Y es como que luego ya Sí, se se da... quedan en silencio en el auto, ¿no? Un poco, queda como, pero es un espacio donde de repente no hay palabras, ¿no? Hay como una especie de incomunicación, que no entendemos que están hablando, pero se siente ese vacío, ¿no? De lenguaje ahí sí. también. Sí. Y claro, y para mí, aunque Tormentas de Verano realmente no hable directamente del tema de la migración, yo en Tormentas de Verano decido hablar en francés. Y claro, yo hablo en un francés con un acento donde muy claramente esa no es mi lengua materna. Y es la manera como también de hacer presente el sí, estoy ahí, pero hay algo que no es del todo fluido. Sí, es algo bueno, habla muchas veces también Saer en sus textos, o ayer estaba conversando en una charla como esta con Lázaro González, es lo que muchos teóricos le llaman accented cinema, ¿no? Como cine con acento, que no es, ni siquiera se habla de diaspórico, de exilio, sino como de cuando un realizador empieza a filmar en otro país, con otro lenguaje, y ese cine hacen con acento, ¿no? Que es muy interesante. Eh, y bueno, creo que luego vendría Otra Isla, ¿no? Que es tu primer largometraje como directora, que quizá también es la película más puramente documental que has hecho, en el sentido de como suele entender el documental de forma más clásica, en el sentido de más directa, más de registro de una realidad que está como sucediendo, ¿no?
con más urgencia, y que es una película que te trae como mucho más directamente a Cuba, creo, pero también de esta posición del exilio y de la situación, ¿no?, de esta familia también desterrada, que no encuentra tampoco su espacio en este nuevo lugar al que llegan, ¿no? ¿Cómo ocurre un poco Otra Isla? ¿Cómo surge tu interés en hacer esta película y cómo se va haciendo el proceso, que supongo que igual haya tomado, ¿no?, bastante tiempo, ¿no?, y como regresando y pasando tiempo con estas personas? Sí, yo en realidad, o sea, yo me enteré de la existencia de este grupo de personas en un periódico estando en Suiza, o sea, mucho tiempo antes. Sabía del tratado, de la llegada al territorio español, etcétera. Y luego, estando en España, escuché que había un grupo que se estaba manifestando, pero no sabía bien cómo. Bueno, conclusión, que un día caminando por la Plaza Mayor los encontré, ¿no? Entonces, para mí, o sea, a mí me interesaba mucho como el compartir con lo que se autoproclamaba como la disidencia cubana, porque es como que en Cuba siempre ha sido como la disidencia, ¿no? Y también yo me fui muy joven de Cuba, entonces como que no, nada, que quería compartir con ellos, ¿no? Quería ver cómo lo que pensaban, cómo lo vivían, actualizarme, en fin, tener contacto con ese lado de Cuba que no había tenido antes. Entonces, claro, cuando yo conozco a la familia, en ese momento Sabina no estaba. Sabina es la mujer, la protagonista, vamos a ver. Yo le llamo el sol alrededor del cual giran todos los planetas. Y claro, yo tengo un intercambio con ellos, veo un poco la situación en la que estaban. Me doy cuenta que quizás no son ese grupo que originalmente yo imaginaba encontrar, eh, pero el que no fuese ese que yo había imaginado no significaba que por eso se les fueran menos válidos, vamos a decir, ¿no? Pero igualmente sí que, ¿cómo decirlo? Nada, sin enredarme. Que yo en ese momento, o sea, uno de ellos me dijo, mira, ven más tarde que mi esposa ahora no está aquí y para que la conozcas. Vale, ok. Y cuando yo regresé y yo conocía a o sea, yo en ese momento no había pensado para nada un documental, o sea, a mí lo único que me interesaba era conversar con ellos, ¿no? Y lo que decía antes es que en el primer encuentro que tuvimos me di cuenta como que el diálogo no iba mucho más lejos de sencillamente, o sea, además son personas que están viviendo una situación como tan jodida que es como de qué diálogo tú me estás hablando, muchacha, o sea, ¿dónde tú estás, no? Bueno, el caso es que cuando yo conocí a Sabina, ahí fue como, me salieron unas ganas de filmarla tremendas, porque la fuerza de esta mujer, eh, lo que representa esta mujer, o sea, es como la energía que ella tiene, eso que acabo de decir antes, que es como el sistema solar, ¿no? Cómo ella hace que todas esas personas a su alrededor no se desperdiguen, no se pierdan, no se vuelvan locos, ¿no? Y todo es manteniendo cosas muy, o sea, no cosas, hábitos muy cotidianos, ¿no? O sea, Sabina consiguió una casa sin techo y sin paredes, ¿no? O sea, Sabina se plantó en medio de una plaza a tener los hábitos, además una limpieza, una higiene extrema, o sea, como muy exigente con la disciplina, con la higiene, con determinados rituales. Y a mí me parecía que eso era de un valor tan grande, porque, claro, como mi primera impresión del grupo fue sin ella, cuando ella llega y yo veo lo que ella le aporta a ese grupo, fue como, no sé, para mí era de algún modo esa representación de la mujer cubana, y no únicamente cubana, pero hablo de la mujer cubana porque es la mujer que más conozco, que son como las madres de uno, las abuelas de uno, que están todo el tiempo haciendo un trabajo silencioso, un trabajo que no tiene demasiado valor, un trabajo que además todo el tiempo se critica, ¿no? Porque es como la pesada del grupo, la que siempre está exigiendo, la que siempre está como regañando, gritando, dando lecciones, y todo el mundo es como que está para otra cosa. Pero si la sacas,
si la desapareces, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, para mí, Otra Isla es eso, es una mezcla de varias cosas. O sea, sí es la migración, es la situación de esos cubanos, pero es sobre todo una oda a esa fuerza de esa mujer y lo que esa mujer consigue. O sea, en el caso de Sabina es bastante evidente, no es que Sabina sea discreta, pero era eso, era como una especie de homenaje a, sí, a las mujeres con las que yo había tenido contacto en algún momento, ¿no? Y, y eso involucra también el machismo, o sea, en Otra Isla hay como una evolución, una conciencia que gana tanto, porque además lo increíble de todo esto es que Sabina no es que sea una mujer feminista ni nada por el estilo, pero es como una fuerza interna que no lleva nombre, que no lleva esto es ser feminista, esto es defender los derechos de esto, no lleva palabras, es sencillamente una fuerza bruta que tiene una función indispensable y que para mí es extremadamente admirable, ¿no? Entonces, en la película, ellas van descubriendo que ellas no tienen que fregar, que ellas no son las únicas que tienen que hacer la comida, que ellas no son las únicas. Pero incluso previo a este momento, aunque ellas fregasen, aunque ellas hicieran toda esa serie de tareas, es como darle el valor a esas tareas, ¿no? Como, no sé, para mí fue una lección impresionante porque yo me digo, ¿en qué estado mental estaría yo viviendo 6 meses en la calle? Yo, tú, cualquiera, ¿no? Viviendo 6 meses en la calle sin saber, porque tú dices, bueno, si son 6 meses, tú te planificas, no sé, te dices, bueno, en fin, se resolverá, pero no, sin saber si tu situación se va a resolver o no. O sea, ¿cuál es el estado mental en el que uno está? Es tremendo, ¿no? Y poder mantener la compostura y poder mantenerte sabiendo que hay determinadas cosas importantes para ti, como que la toalla no tenga pesta humedad, que puede parecer como tan banal, ¿no? Como, ay, por Dios, entonces la toalla, pero es que la toalla sin pesta humedad es lo que te salva. O sea, es ese detalle el que hace que te puedas aferrar a cosas y que te puedas aferrar a un poquito de dignidad o lo que tú consideras que es digno. Entonces, no sé, para mí, sobre todo la película, más allá del contexto político, que por supuesto que lo tiene, pero mi motivación fue rescatar todas esas pequeñas cosas que infravaloradas, esas pequeñas acciones que son las que yo siento estructuran una vida, ¿no? Sí, yo creo que es muy lindo en la película cómo desde que empiezas a presentar a los personajes, los presentas en relación a Sabina, ¿no? O sea, el esposo de Sabina, la nuera de Sabina, la sobrina de Sabina, o sea, como ese núcleo, ¿no? Que imanta un poco toda esta Sí, familia, ¿no? Y yo creo que sí, al final, y es eso, ¿no? La experiencia que tenemos con nuestras madres, nuestras abuelas, esa idea de la maternidad, bueno, creo que en todas partes, pero en Cuba, que lo tenemos más cerca, es tan fuerte, ¿no? Cómo hace su pequeño país dentro de esa plaza, ¿no? Una especie de fractal. Y creo que eso es muy poderoso en la peli. Y te quería preguntar, cuando estás haciendo todas estas películas, eh, que ahorita hablaste un poco de eso, pero quizás como me dio curiosidad saber un poco más, ¿no? Cómo era esta relación de hacer este cine, que un poco está con un pie todavía un poco en Cuba y un pie fuera de Cuba, mientras se va pasando los años, que se ven las películas fuera de Cuba, que se ven en Cuba cuando regresas con ellas, a espacios como La Muestra, cómo eran esas distintas recepciones, ¿no? Cómo eran recibidas estas películas en Cuba cuando regresabas a ella, cómo te sentías con ese regreso y cómo se leían desde Europa, desde los festivales, digamos, donde se presentaban fuera. ¿Cómo era esta relación, ¿no? Estas distintas maneras de ver este cine que estabas haciendo? ¿Y cómo lo recibías tú también como cineasta, ¿no? bueno, yo Otra Isla no la vi en Cuba. Supe que se pasó una vez. Me dijeron como que a la gente le gustó bastante la película. Ni siquiera pienso que tanto por la película, sencillamente porque muestra una realidad que quizás no es la realidad que se ve
diariamente, o sea, a la que se tiene acceso, ¿no? Se tenía acceso en ese momento. Entonces con otra isla no te sabría decir. Con Tierra Roja sí que te comenté como que fue, o sea, que es como con que lo tengo más claro. Y con la otra película que sí lo tengo muy claro es con A Media Voz, que yo sí la acompañé al Festival de La Habana. Patricia no pudo ir. Y, y nosotros anteriormente la habíamos mostrado en festivales internacionales. Y debo decir que A Media Voz es una película como que consigue llegar a muy distintos públicos, de distintas edades, de distintas nacionalidades. O sea, eh, la gente encuentra, vamos a decir que la película propone una serie de nervaduras y es como que siempre la gente consigue conectar por un lado o por el otro, ¿no? Pero bueno, en el caso de Cuba sí que fue una experiencia única, 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 única. Yo lo pienso y me vuelvo a emocionar. Había una señora fuera del cine vendiendo maní y que entró y vio la película. Y cuando yo salí, era una señora que tendría, no sé, 60 y pico de años, una señora, no sé, muy distinta, ¿no? Con una vida totalmente distinta. Y ella me dijo, venga, ustedes se creen que ustedes han hecho una película de ustedes, pero ustedes han hecho una película de todos nosotros. Y, y claro, se sintió muy así en el cine en Cuba, porque es como absolutamente todas las personas que están sentadas en ese cine tienen un hijo, una madre, un padre, un amigo, un hermano, un sobrino, un alguien que está viviendo eso y que ha pasado por eso, de un lado, del otro. O sea, es como que todos hemos estado confrontados a la separación, al miedo del que pasa del otro lado, a cómo le estará yendo a mi hija. Eh, yo me quiero ir también, pero en el fondo estoy cagada del miedo de cómo es la vida allá. O sea, en el caso de Cuba fue algo así, o sea, la proyección en Cuba fue algo muy, muy, muy emocionante, muy, muy emocionante. No, yo Eh, estuve en una de esas proyecciones en el Festival de La Habana, creo que no fue la primera, pero la segunda vez que se pasó. Y yo que todavía, bueno, ya había salido de Cuba un par de veces, viajes cortos, pero no estaba en la situación que estoy ahora, digamos, de ya vivir fuera de Cuba. Igual, es lo que te decía, o sea, lo que decías tú, ¿no? Aunque no hayas estado en la situación de emigrar, conectas mucho con la película por eso, porque has tenido igual amigos, familiares que se han ido, y sobre todo conectaba mucho con esa sensación de pérdida, ¿no? De cuando se van tus mejores amigos y de repente no sabes si cómo esa amistad podrá sobrevivir en el tiempo, ¿no? O sea, cuán frágil o no, o fuerte será ese vínculo, ¿no? Y creo que es algo que en la peli eh, es muy fuerte porque también es el vínculo de una amistad, ¿no? A través de los años, ¿no? Una persona, además, Patricia, que estudió bueno, que se conocen, son amigas desde la niñez prácticamente, la adolescencia, que estudiaron cine juntas. Creo que tú también trabajaste con Patricia en la Escuela de Cine de San Antonio como fotógrafa y directora. Así que hay todo un vínculo a través de los años personal, profesional. Patricia Entonces, editó Tormentas de Verano y Otra Isla. por eso. Entonces, creo que bueno, que es momento de hablar de A Media Voz y que nos cuentes un poco cómo va subiendo esta película, porque sé que debe ser un proceso de varios años, a dos voces, como dice el mismo título de la película, ¿no? Cómo van construyendo este diálogo cinematográfico, este intercambio, ¿no? Que da lugar a Media Voz. Y un poco cómo surge también, en qué momento sientan esta necesidad, ¿no? De conectarse para hacer este proyecto. Bueno, cuando Patricia y yo nos vamos de Cuba, o sea, ella emigra a España, emigró a Suiza, y es una época en la que nosotros, o sea, el email ya existía, pero nosotros no teníamos para nada el hábito de utilizarlo, ni siquiera el acceso. Entonces íbamos a un locutorio, a un sitio donde uno podía mandarse emails. Y claro, la comunicación era muy distinta como es actualmente, que es como por WhatsApp, más inmediata, mensajes cortos. O sea, cuando cuento esto es para ubicar en un tiempo en el cual uno iba a un sitio, uno le dedicaba, no sé, una hora, algo así, a hacer una especie de resumen de lo que había pasado en, no sé, la última semana, los últimos 15 días. No recuerdo exactamente con qué frecuencia era. Pero estamos hablando de un email que tiene mucho más de carta que de email, en realidad. Y bueno, así lo estuvimos haciendo a lo largo de los años, ¿no? Eh,
muchas personas nos han, o sea, mientras estábamos haciendo la película, y voy a ir de un lado al otro, pero me organizo, y si me voy me recuerdas, muchas personas nos decían que se hacía muy raro, como en esta época, una película de intercambio donde no hubiese una llamada telefónica, donde no hubiese una videollamada, ese tipo de cosas, ¿no? Y a Patricia y a mí realmente eso es como, o sea, nunca se nos ocurrió. No fue una idea que se nos ocurrió y la desecháramos, es que nunca nos vino a la cabeza, podemos incluir una llamada en la película. Y es curioso, pero era porque nosotros no teníamos ese hábito. Y claro, es como lo mismo que a mí me pasa con, no sé, mi padre en Cuba, que yo he vivido, no sé, llevo 22 años fuera de Cuba. Y será hasta hace 3 4 años en que se ha vuelto habitual lo de las videollamadas. Yo no tengo el hábito de las videollamadas porque yo he estado 17 años comunicándome por otra vía. Entonces es como que no se me ocurre eso. Entonces, cuento esto porque si no se me ocurre, no se me ocurre para la película tampoco. Y cuando las personas afuera es como que nos decían, pero qué raro que no se llamen, ¿no? Valoramos esa posibilidad, pero se nos hacía extremadamente ajeno. El caso es que habían pasado los años, Patricia y yo en un momento queríamos trabajar juntas y se nos hizo evidente que la correspondencia fílmica era como la manera más natural para ambas, porque era lo que habíamos estado haciendo hasta ese momento. Claramente no íbamos a hacer un libro, sino que íbamos a hacer una película, por lo tanto, se trataba de una correspondencia audiovisual, no solamente una correspondencia por texto. Entonces lo que hicimos fue que hicimos un gran resumen de hecho nos tomó muchísimo tiempo, de todos los emails que nos habíamos mandado durante esos, no sé, habrán sido 10 años o algo así. Y bueno, con esta voluntad de hacer una película juntas, pues, y teniendo claro el dispositivo, pues nos lanzamos a la financiación de la película, que tomó muchísimo tiempo, tomó unos 5 años o algo así, y ya la parte, vamos a decir, más puramente creativa, o sea, de filmación, edición, y que fue donde verdaderamente se construyó la película, porque te imaginarás que el guión de media hoja es como que dista mucho de lo que terminó siendo la película. Habrá sido algo así como un año y poco, ¿no? Pero, pero bueno, lo que nos interesaba, a ver, en la vida real Patricia y yo emigramos ambas a la vez, pero claro, ya habían transcurrido unos 15 años, si no más, desde esa emigración. Entonces, es muy distinto hablar cuando ya tú llevas 15 años fuera de Cuba que cuando tú llevas solamente 3 años fuera de Cuba, cuando acabas de emigrar. Entonces, lo que decidimos fue que cada uno, o sea, que cada uno de nosotros fuese un personaje que representase momentos distintos de la emigración, para poder hacer un poco ese contraste y que los personajes no fuesen exactamente el mismo en el mismo periodo de la vida. Entonces, por eso tomamos la decisión de que Patricia llevase más tiempo y yo hablase de ese momento en que uno acaba de llegar. Entonces, para esto es como que yo hice un trabajo de volver un poco a mis diarios de esa época, a mis imágenes de esa época, pero a mis imágenes de esa época un poco para inspirarme, porque claro, no las podía utilizar, porque en las imágenes de esa época me veía como mucho más joven, ¿no? Entonces Patricia sí que utilizó, o sea, porque Patricia hace como un recorrido y Patricia utiliza todo su archivo, sin embargo las imágenes mías son un poco más construidas, pero ya te digo, basada en los diarios de ese momento, ¿no? De cuando, no sé, sería como el año, mi personaje en la vida real estaría en el año 2005 y el de Patricia está en el 2019. Entonces es un diálogo no solamente entre esas dos migraciones distintas, esos dos caminos de migración, pero sino también entre esos dos momentos de vida que son diferentes. Y también entra mucha, bueno, lo que ya un poco ya experimentado en algunos cortos anteriores, ¿no? También un juego con, como estás diciendo ahora, con la ficcionalización, ¿no? En ciertos momentos, en ciertos estados de ánimo, entran también personas cercanas a ustedes, de la órbita personal de ustedes en la película como personajes, entonces se convierte también como una película bastante híbrida, ¿no? Donde entran también muchas técnicas, muchas formas estéticas de repente para secuencias determinadas, en tu caso juegas mucho con la fotografía, ¿no? Hay como juego también, no recuerdo, no sé si decirle stop motion o pixelación, o sea, no sé bien cuál es el nombre de la técnica, pero sé que sí, recuerdo que juegas también con ese recurso estético y creo que es una película muy libre en ese sentido porque muy, también muy abierta, ¿no? Muy porosa, porque entran como muchos tipos de imágenes, muchos formatos, tanto en tus segmentos como en los de Patricia,
Creo que también esa misma hibridez o impureza de técnicas, de forma, un poco también refleja mucho ese proceso, ¿no? De migración y de reinvención y de diálogo entre dos personas distintas, aunque estén viviendo procesos similares, ¿no? Digamos, en la peli. Y bueno, sí, sí, coméntame, Sí, sí. eso que dices de los amigos, de hecho, originalmente cuando nosotros hicimos como toda esta revisión de los emails, habían otros amigos involucrados. Y de hecho estaban también los abuelos de Patricia, o sea, unas correspondencias que se habían enviado. No, no, es que mira, me acabo de acordar de esto. La idea original era extremadamente ambiciosa. Era, eran tres momentos, tres correspondencias. La primera, entre los abuelos de Patricia en los años 50, que se escribieron como 400 cartas porque el abuelo de Patricia se había ido a La Habana y la abuela se había quedado, te estoy hablando de muchachitos de un 17 años, se había quedado en Santa Clara. Y hablaba como, o sea, y era esa correspondencia de esa historia de amor y separación. La segunda era en los años 70 en Estados Unidos, las cartas entre mi suegra de esa época, o sea, de ese momento, con una amiga que se quedó en Suiza, y era como la diferencia con relación a los abuelos de Patricia en cuanto a todo lo que era movimiento feminista, libertad, otra manera de vivir la pareja, en fin. Y la tercera, éramos Patricia y yo en la época actual, o sea, la nieta de la primera historia y la nuera de la nuera, o sea, mi suegra, yo soy la nuera, ¿no? Sí. En fin, la de... Sí, creo que sí, soy malísimo también para esas cosas, pero sí, Bueno, sí. esa, entonces, esa iba a ser la película inicial. Nosotros, de hecho, preparamos ese guión, hicimos toda esa selección de todas esas cartas. Patricia resumió las 400 cartas de sus abuelos. Yo traduje del francés al español las no sé cuántas mil cartas de mi suegra y luego nuestras propias cartas. Conclusión, que un día nos sentamos a leerlo, a eso que habíamos preparado, estuvimos como, no sé, 14 horas leyendo, y cuando terminamos, yo recuerdo que nos entró un ataque de risa, porque era así como, pero que nos vimos locas, o sea, esto no es posible. Ahora mismo quizás se nos hubiera ocurrido una serie, pero en ese momento lo de la serie todavía no estaba muy... Bueno, conclusión, que nos dimos cuenta de que nos teníamos que centrar solo en una parte. Y bueno, centradas en esa parte nuestra estaban también los amigos, y bueno, eso se fue decantando porque no había cabida. Sin embargo, para nosotros era muy importante como que quedase el reflejo de esos amigos, como te comentaba anteriormente. Yo es como que antes siempre tenía esa necesidad de, pienso que está también vinculado como a mis dificultades de memoria, esa necesidad de la fotografía de que algo existió, ¿no? Y a mí me parecía importante que quedase ese registro de ese momento con esos amigos, que es además un momento como tan especial que luego en la vida no se vive de esa misma manera, ¿no? Pero bueno, eso para decirte cuál fue el verdadero origen que me acordé. Y con relación a lo de la libertad que tú comentas, eso para Patricia y para mí era una cosa esencial. O sea, si nosotros estuvimos tanto tiempo buscando el dinero para la financiación, fue para que en el momento en que dijimos, ok, ya tenemos el dinero, ahora nos vamos a poner a hacer la película, queríamos ser libres. O sea, queríamos verdaderamente entregarnos a ese proceso, y de hecho nos entregamos al proceso un poco casi que olvidando el guión que habíamos preparado para la financiación. Y lo que queríamos era probar y ver qué salía, ¿no? Y dialogar y ver. Y por ejemplo, al principio nos preocupaba que los estilos pudieran ser muy parecidos. Sin embargo, fue algo que se fue decantando y cayendo por su propio peso. Por ejemplo, Patricia utiliza como mucho más el archivo de video, utiliza el archivo de fotos, porque yo siempre he hecho más fotos, Patricia ha hecho más videos. O sea, es como que fueron cosas que fueron saliendo de manera muy natural. Eh, y con relación a la hibridez, para mí es importante algo, que es que mucha gente piensa como que, haciendo una reducción de la ficción y el documental, es como que la ficción se construye, el documental es la realidad. Y no hay nada más falso que el documental es la realidad. O sea, no hay realidad desde el momento en que uno la observa, la filma, la edita, todo, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que cuando uno hace un trabajo híbrido, es como que claramente estás poniendo elementos de ficción. Los elementos de ficción los estamos poniendo todo el tiempo. O sea, yo pienso que todo de algún modo es la propia Otra Isla, que supuestamente es como un documental como más clásico, cronológico, o sea, está totalmente construido. Pero claro, cuando tú no estás del lado de acá, de la construcción, o sea, cuando estás del otro lado, tienes como una visión mucho más ingenua con relación a eso. En fin, lo que quiero decir es que para
para mí, y en este caso, bueno, para Patricia y para mí, el caso de A Media Voz, no teníamos ningún problema con la construcción o con la reconstrucción, porque no se trata tanto de ser fiel a una imagen verídica, sino es sencillamente yo siempre hablo del ancla emocional, o sea, ¿qué es lo que para ti te ancla a tu realidad, a lo que tú percibes como realidad, a lo que tú percibes como sincero? Y si es una determinada emoción, se trata de construir algo que sea lo más fiel posible con esa emoción. Y los recursos que tú utilizas son exactamente igual, son materias. Pero, pero no sé, por eso a mí me cuesta tanto esa catalogación entre esto es hasta aquí, esto es híbrido, esto es este otro. Además, el híbrido es un espacio como muy jodido en el sentido de dónde te colocas a nivel de festivales, porque es como estás entre dos aguas, pero yo siento que siempre estamos entre dos aguas, o sea, ¿cuánto de documental no tiene la ficción también? ¿Y cuánto de ficción no tiene el documental? Solo que en el caso del cine híbrido se hace evidente, pero, pero todo es híbrido finalmente. Claro, sí, sí, ¿no? Y es como cada vez más claro en el cine contemporáneo, ¿no? O sea, como encontrar bueno, nunca la ha habido, pero cada vez, como tú dices, se evidencian más los dispositivos. Las películas son mucho más autoconscientes, ¿no? Y te hacen ver también su propia construcción y como que esas son taxonomías que solo, si acaso, le interesan a los fondos y a los festivales hoy en día, ¿no? Y espero que cada vez menos, porque realmente lo que estamos hablando es de cine, más allá de cualquier tipo de género en lo que lo podamos encasillar, pero sí es muy interesante a nivel de procesos, ¿no? Cómo se van construyendo las películas, y una película como esta, que bueno, muy decididamente híbrida, y bueno, gana el premio en el festival más importante de documental del mundo, ¿no? Que aparentemente es de los más puristas de esos festivales, no sé, que es algo ya imposible realmente de determinar, ¿no? Y que realmente son discusiones que no son tan importantes ya. Y hablando un poco de eso, ¿no? O sea, Pero me pregunto si fueran conscientes del nivel de construcción que tiene la película, la construcción narrativa, sí, sí importante. Puede ser igual, sí, se les ha escapado un poco, quizás, pero bueno, que igual no están. Lo importante es que, bueno, es lo que hablaba Herzog, ¿no? La verdad estática, no ser tanto fiel a una especie de realidad objetiva que realmente no existe, sino a una verdad, ¿no? De eso que estás filmando, de eso que te estás aproximando, si te quieres inventar escenas y filmar, reconstruir, construir nuevas realidades para hablar de esa verdad también, de ese sujeto que está filmando, de ese fenómeno, de ese espacio, pues todo válido, ¿no? Y ahí, Exacto, para mí claro. es lo importante para ti, o sea, lo que tiene sentido para ti y lo que tú estás defendiendo. Defendiendo no, es que hacer cualquier cosa, hacer una película, fabricar el bolígrafo, o sea, lo que sea, necesita un nivel de energía y porque el estado habitual es como la inercia, o sea, el estar inmóviles, vamos a decir entonces. Ese impulso vital que uno le pone a las cosas es porque hay algo en el fondo que a uno le hace vibrar, no sé, le da sentido. Entonces es estar al servicio de ese impulso y Claro. construir o lo que sea por ese impulso, porque lo que te motiva a ti no es lo mismo que me motiva a mí. Lo que te mueve a ti no es lo mismo que me mueve a mí, en fin. Entonces es como cuando esto que tú decías de Herzog, de la verdad, es como, ok, pero ¿a qué nos referimos con esa verdad? Para mí es ese soplo vital, ¿no? Ese soplo que te impulsa a crear, tengas o no tengas ganas, quieras meterte en esos procesos o no, quieras, o sea, es que es más fuerte que tú. Sencillamente tú puedes no querer. Yo ahora mismo no quería hacer nada, o sea, estaba en otra cosa. Y de repente hace 3 días estoy haciendo un video y es como, es más fuerte que yo. Yo no quería, pero no sé, pero me metí. Y una vez que me metí ya es como que ya me posee, me posee. En fin, me fui, perdón. No, que sí, que muy bien. Y hablando un poco, te voy a preguntar por una película que no sueles hablar mucho de ella, pero yo la vi en una muestra joven hace muchos años y me gustó muchísimo, que es Los Turistas. Creo que está entre Otra Isla y A Media Voz. Si quieres hablar brevemente de esa peli, porque es una peli que siempre me pareció muy especial, muy misteriosa, ¿no? Ay, yo la quiero mucho, yo la quiero Y mucho. yo solo la vi en aquel momento, no la he vuelto a ver, pero me acuerdo que me gustó mucho y no sé cómo, creo que también fue un proceso particular, ¿no? La película. Eh, Eh,
¿Cómo Mira, construiste a partir de un impulso, no sé si fue como una especie de encargo o alguna especie de pie forzado que te dieron y construiste la película sobre esto, ¿no? Creo. sí, en realidad, y qué bueno que hablas de ella, a mí se me había totalmente salido de la cabeza y sería muy injusto con los turistas, sería muy injusta yo. En realidad había un pie forzado que era, o sea, esa película pretendía ser una publicidad para un hotel. Y yo había filmado en su momento, pero no había tenido el tiempo de hacer esa publicidad, ¿no? Que era lo que a mí se me había encargado. ¿Qué sucede? Como te comentaba antes, el proceso a media voz de financiación fue extremadamente largo. ¿Y eso qué significa? Que no estás trabajando con imágenes y sonidos, estás trabajando con ideas, palabras, textos, sentada delante del ordenador, Word. Y yo estaba vuelta loca. O sea, llevábamos unos 4 años así, sin saber además si la película se iba a llegar a financiar o no, o sea que perfectamente todo ese trabajo era como, bueno, era una apuesta muy grande, pero esas horas sentada en función de imaginar algo teórico, a mí me costaba mucho trabajo. O sea, me costaba mucho trabajo, no, me agoté. O sea, yo sentía que llegaba un punto en que no era creativo, que se estaba volviendo otra cosa, ¿no? Y yo recuerdo que le dije a Patricia, por favor, dame una semana. Yo necesito una semana en que yo tengo que hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, nada, lo que hice fue cogí todo ese material que tenía y hice los turistas. Un poco del mismo modo lo que contaba el otro día en la charla esta, que como sucedió Souvenir, ¿no? O sea, yo soy muy impulsiva también. Y es por eso que el largometraje me cuesta, porque ay, perdón, yo voy de un lado al otro, pero creo que se entiende. Algo que no mencioné es que, por ejemplo, con Otra Isla, yo estuve filmando 6 meses y luego, o sea, 6 meses prácticamente todos los días filmando y luego editando 6 meses más, o sea, como que son procesos extremadamente largos, ¿no? Y en medio de todos esos procesos yo tengo como la necesidad de algo que se inicie y que se acabe, que no sea una apuesta, un veremos, un en qué se va a transformar, en que no, que se condense, que tenga una forma concreta. Entonces, nada, básicamente Los Turistas surgió así, evidentemente no quedó muy publicitario que digamos, o sea, yo hice otra cosa con eso, pero Bueno, es una publicidad de fantasmas un poco, ¿no? Como un poco es fantasmagórica. fantasmagórica, o sea, no sé si te dan demasiadas ganas de ir al hotel, A mí pero sí. bueno, qué bueno. Pero bueno, la suerte es que el dueño del hotel en realidad era alguien que había heredado ese hotel y él era un poeta, él era poeta. Entonces a él le pareció muy bien, aunque no fuese, yo hubiese cambiado totalmente el sentido de lo que se quería inicialmente. Y nada, una vez más, para mí fue también como la posibilidad no solamente de volver a tener contacto con las imágenes y con los sonidos y de construir el montaje, sino también la libertad, porque si te fijas, Los Turistas no es una narración clásica, o sea, cada vez se va haciendo como más experimental. Y hay momentos en que, no sé, se abre una gaveta y es como que de ahí vas a otra dimensión, o el sonido te hace subir a un avión y luego llegas a un cuadro, o sea, es como, y, y son, vamos a decir, recorridos mentales que a mí me interesan mucho, que quizás son más difíciles de seguir desde fuera, pero que yo los disfruto tanto, pero tanto, 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 tanto. O sea, cuando yo puedo pasar de la cabina por sonido, de la cabina de un avión, a un sonido como que va cayendo y caigo en un cuadro y en las nubes del cuadro, o sea, no sé, para mí es como, Dios. O sea, yo no digo Dios de qué maravilloso el resultado, lo que me refiero es la gran satisfacción que a mí me da cuando durante el montaje uno encuentra esos espacios que al final no son otra cosa que salirte de la realidad organizada en la que uno vive, ¿no? Sino es como la de poder pasarte de un espacio al otro, de un tiempo al otro, de una dimensión a la otra, o sea, es como, en fin, es muy... Y dicho todo esto, si alguien ve ahora a Los Turistas se va a quedar así como, bueno, ¿qué dimensión? Es sencillamente un cambio de color, pero es como yo lo viví en ese momento, lo que a mí me significó, la gran alegría que me significó esa semana, haciendo ese trabajo que además también es un trabajo de sonido, o sea, yo construí todos los sonidos, cada copa que suena, cada cubierto, todo eso fue construido. Y, y nada, son momentos en los que de una satisfacción tremenda. Luego, cuando esto se comparte, yo espero que haya personas que lo puedan disfrutar tanto como yo, pero bueno, en todo caso yo lo disfruto muchísimo.
Y luego yo sí siento que son trabajos que no están acabados en el sentido de que están hechos con la impronta de la desesperación del momento. Y por supuesto que eso llevaría una vez que termine el montaje, dejarlo reposar y volver a mirarlo y quizás pensar en qué se podría cambiar, pero no sé, yo estoy como aceptando que hay cosas que también son así. No sé, es como esta propia conversación que tú y yo estamos teniendo. Quizás, o sea, hay tantas cosas que se quedan fuera, hay tantas cosas que las digo quizás no de la manera en que me habría gustado decirlas, pero es la vida, o sea, es el tiempo que tenemos y es así. Entonces, un poco con el cine, lo mismo. No estoy hablando de hacerlo chapuceramente ni nada por el estilo, pero también es que las cosas tienen un tiempo en el que se les permite existir, que tienen para eso, pues, pues nada, sencillamente es como aceptarlo que ese fue el tiempo. Sí, ahora escuchándote cuando hablabas de los turistas, pensaba mucho en un cineasta que me encanta, en Raúl Ruiz, ¿no? Que también que era muy prolífico y dejaba también muchas películas estas inacabadas que se han ido acabando o no durante los años y otras sí las terminaba, en fin. Él hablaba de esta posibilidad o de cómo para él debería ser el cine, ¿no? Esta capacidad de alternar entre distintas dimensiones con un corte, con un cambio de imagen y él ponía la metáfora de una persona que va esquiando y al dar el salto cae en otro ese salto de dimensión es como saltar en otro carril de la persona que va esquiando, ¿no? Esto que tienen los turistas, ¿no? De que abrir un cajón o cortar un cuadro, pues te va Bueno, transportando, ¿no? o Esa idea. justamente los turistas, ellos esquían encima de Exacto. las sábanas. Bueno, muy Raúl Ruiziana. Muy revolucionario todo. Y bueno, para también dar un salto de carril bastante grande, que no sé, es una pregunta que siempre hago en estas conversaciones porque creo que al final también un poco el propósito de Stratos, ¿no? Es también ir construyendo también esta serie de reflexiones que al final nos hacen como parte también de una comunidad, en este caso ya diaspórica, dispersa por el mundo, de cubanos en este caso también, que artistas que nos dedicamos al cine y que también pensamos, ¿no? Un poco las condiciones en las que nuestro cine está hoy, ¿no? Y yo sé que llevas 22 años fuera de Cuba, que todo este cine que has hecho lo has hecho desde la distancia también, pero desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo ves un poco el panorama? Son cosas que conversamos a veces, ¿no? En los bares, pero ¿cómo ves el panorama de ahora mismo de la creación cinematográfica en Cuba, también en relación con la situación en la que está el país? ¿Cuál es tu visión al respecto de esta situación también en la que estamos, donde tantos cineastas hemos terminado también emigrando? Cuando si piensas esto en algún momento, y sé que lo haces porque lo hemos hablado también tu proyecto también de serie, de ir registrando un poco también todas estas experiencias de cineastas cubanos que van emigrando, ¿cuál es tu mirada sobre este fenómeno y si alguna vez vislumbras cómo puede ser el cine cubano en lo adelante? ¿Qué ves, no? No sé. Mm. Eh, por cierto, mi proyecto de serie me di cuenta que en realidad tenía mucho más sentido hacerlo como lo están haciendo ustedes en Instagram. Al final es Claro. recoger eso y ya está, y no con esa complejidad que yo quería darle. Aparicio, si te soy sincera, yo ahora mismo no creo ser la mejor persona para responder esa pregunta. Porque, por supuesto que lo he pensado, pero, pero a mí me cuesta mucho hablar de las cosas. Fíjate que ahora es como a medida que vamos avanzando en la conversación y me voy calentando, es como que me voy metiendo en situación, pero incluso hablar de Tierra Roja, de cosas hace de tantos años, es como que necesito mucho tiempo para meterme ahí dentro y para volver a sentir el por qué fue, cómo, ¿sabes? Entonces, yo creo que si me pongo a responderte esa pregunta, en realidad te estaría respondiendo por responder, ¿sabes? Porque ahora mismo no siento estar, o sea, me siento como muy distante, de algún modo. O sea, yo no sé ahora mismo qué se está filmando en Cuba. Eh, yo tengo muy poco, yo utilizo muy poco las redes sociales, muy puntualmente o sea, para publicar determinadas cosas las consulto muy poco, entonces como que no estoy, no tengo una información fresca, vamos a decir, y no tengo sobre todo una reflexión fresca al respecto. Entonces, no sé, creo que es lo más sincero que puedo decirte. Quizás en otro momento, más en caliente o en que yo sienta que estoy como más cercana a eso, pero ahora mismo no sé. Lo que sí me llama la atención es que somos muchos los cineastas que estamos fuera. Y, y yo, por ejemplo, nunca he tenido una voluntad de mantenerme fiel a un vínculo con Cuba. Sencillamente los trabajos que he ido haciendo
ellos naturalmente tienen esta conexión, o sea, son indisolubles de Cuba. Yo no sé si sea igual para todo el mundo. Lo que sí está claro es que el cine va, de todos nosotros va a ir cambiando, ¿no? O sea, del tuyo, a medida que pasan los años, se va a ir transformando. Y muchas veces me he preguntado qué cine yo haría de yo nunca haberme ido de Cuba, ¿no? Como una curiosidad que me da. Y evidentemente ese cine se va a transformar. Ahora, ¿cómo se va a transformar? No lo sé. ¿Hacia dónde irá? Tampoco. ¿Y cuáles son los motivos de esa transformación? Eh, Puede ser sencillamente porque tu propia realidad empieza a condicionarte el cambio, o también porque te das cuenta que a medida que estás lejos, es como que empieza, lo que me pasa a mí ahora, que estás desconectada de esa realidad y te cuesta mucho trabajo empezar a imaginar algo. O sea, no es lo mismo estar ahí, vivirlo, que luego empezar a imaginarlo. Porque fíjate que el cine que yo hago tiene mucho que ver con Cuba, pero siempre es a través de mí. Yo no estoy hablando de otra realidad que sigue por allá, ¿no? Entonces, me imagino que en cada caso va a dar algo diferente, y en cualquier caso me da muchísima curiosidad, pero no tengo la capacidad para imaginarlo. No sé. No. No, no, claro, sí. Creo que igual siempre sería un acto de ficción, ¿no? Lo que podríamos decir Exacto. como respuesta a esa pregunta. Y bueno, finalmente hemos llegado a Souvenir, que es tu último cortometraje, que está este año en la selección del festival. Y quizás para cerrar la charla sería, o sea, me parece bueno que presentes un poco Souvenir a los espectadores que lo van a poder descubrir, tanto en el Festival de Incar como en otros espacios donde se proyecte de ahora en adelante. ¿Qué es Souvenir? ¿Qué querías explorar con Souvenir? Y bueno, ¿cómo lo presentarías a las personas que están por verlo? Qué difícil, qué difícil. Pues Souvenir nace de... O sea, Souvenir es un cortometraje que está orientado principalmente a un público no cubano. Porque igual es como... Tiene una recepción al público cubano, pero... A ver, no me enredo. Está orientado principalmente. O sea, yo lo hice con el... O sea, dirigido, era un diálogo que yo tenía, era un monólogo, con un público que le interesase la realidad cubana, y que quisiera tener acceso a una información que no fuese, vamos a decir, la información oficial o no sé, otros canales de información. Es como alguien que quisiese escuchar un testimonio, por decirlo de algún modo. Y claro, uno secuestra a las personas en el cine, o sea, en el cine, porque ¿qué es lo que sucede? O sea, en realidad Souvenir es un poco un abuso de poder, yo no sé si está bien presentarlo de esta manera, pero ¿qué sucede? Souvenir es algo que yo todo el tiempo intento decir en palabras, pero como ven, me cuesta, y sobre todo es algo que no se te permite terminar, porque cuando uno empieza a hablar de Cuba y uno empieza a hablar de la situación actual de Cuba, de la desesperación que uno tiene en Cuba con relación a cómo se percibe Cuba desde fuera, todo lo que ha construido el mito de la revolución y cómo esa sigue siendo como la fachada, qué es lo que hay detrás de la fachada, etcétera. Siempre es como que esa conversación se ve interrumpida con otra idea de una persona que necesita como defender la utopía que tiene construida y en la que necesita creer, ¿no? Entonces, cuando digo que Souvenir es un abuso de poder, es porque tienes la posibilidad, obviamente, de salir de la sala, pero en los 11 minutos de tu tiempo que te voy a tomar, es como que me permito abrirme así y decirte, porque además Souvenir es como que está contado no desde esta actitud está contado desde esta actitud, que es como, por favor, basta ya. O sea, ¿cómo yo pudiera contar Souvenir así? Es como, piedad, o sea, piedad, paren ya, ¿no? Es como un último recurso, es una desesperación. Yo no sé si esto les dará ganas de verlo o no, espero que sí. Pero nada, Souvenir también es un viaje que va yendo justamente de un espacio a otro, de una dimensión a otra, porque más bien lo que está contando es más que una historia,
es un estado de ánimo, es un cómo uno se siente, como en algún momento lo he definido, es un grito de desesperación de por favor, tengan esto también en cuenta. O sea, esto que estoy mostrando aquí no es que sea la realidad, pero hace parte de la realidad y estaría bien que por favor lo tuviesen en cuenta. Es un poco, no sé, es lo que se me ocurre de cómo presentar su venir. Pues bueno, Pero sí. perdón, porque hay algo que no he dicho, que es que lo dije el otro día en la charla, pero no lo estoy diciendo aquí. Y es que ese diálogo que te decía que yo tengo con un público extranjero, es un público extranjero que se mantiene defendiendo los ideales de la Revolución Cubana, pero no entre ellos, en su espacio, no, con uno mismo. O sea, son personas que nos están explicando todo el tiempo cómo es la realidad cubana, lo positivo de la realidad cubana, cómo es que uno debería, o sea, no sé, hay algo ahí tan colonialista, o sea, tan de paternalista también. Y es como que estamos del paternalismo ya hasta como hasta aquí arriba, porque es como que es lo que hemos chupado toda la vida, ¿no? Entonces es como que eh, a mí siempre me parece importante en un diálogo escuchar una visión externa, porque esa visión externa uno no la tiene. Entonces, a mí me parece enriquecedor que alguien venga a decirme, contra, pero mira, ten en cuenta esto, no estás viendo esta otra cosa porque tienes la realidad aquí. O sea, eso me parece, claro que me parece importante. Pero lo que pasa es que no está haciendo un diálogo, está haciendo una especie de monólogo en la cual o sea, se te aplasta con una verdad y con la legitimidad de la revolución y con la legitimidad del socialismo y con qué sé yo. Y es como, por favor, por favor, por favor, ya. O sea, durante 11 minutos es como, hagan silencio, vivan esto y después quédense con algo. Y miren a ver si luego a la hora de opinar al respecto es como, no sé, lo hacen con un poquito más de modestia, de respeto, de escuchar lo que el otro te está diciendo, de ver cómo el otro se está sintiendo. No sé. ¿Qué sucede? Yo pienso que dicho así, a alguien que me está recibiendo ahora es como súper violento lo que yo estoy diciendo, pero hay que entender que esta actitud viene de mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, de intentar recibir opiniones, de intentar dialogar, de intentar como vamos a escucharnos, y llega un momento que es como que sencillamente hay un cansancio muy grande. Entonces, cuando decía al principio que está pensado para un público extranjero, pero que igualmente me sorprendió la recepción, el público cubano, es que las personas cubanas que lo han visto, lo que me han dicho es, por favor, pásamelo, para cuando yo entre en una de estas discusiones con personas que conozco y que tengo, o sea, este tipo de conversaciones las tengo todo el tiempo, estoy tan cansada que sencillamente lo que hago es que les muestro el souvenir y ya está, ¿no? Entonces, es como que de repente se vuelve una herramienta contra el agotamiento, vamos a decir, una herramienta que es como, vamos a descansar durante 11 minutos y ya después hablamos de Sí, otra cosa. un antídoto contra lo que le llaman Cubansplaining, ¿no? Que nos hacen todo el tiempo el Exacto. Cubansplaining. Mira, Eh, muy bueno, interesante. para mí me parece una gran presentación y invito a todo el que pueda, por favor, a buscar Souvenir, a tratar de ver Souvenir en el festival o en otros espacios y también a buscar el resto de la filmografía de Heidi, de la que hemos estado hablando aquí hoy. Quiero agradecerte, Heidi, de nuevo por tu tiempo, por compartir todas tus experiencias, todas tus ideas con nosotros. Y siempre es genial tenerte de vuelta en el festival y bueno, en INTAR en general, en todo lo que hacemos. Y bueno, gracias por estar aquí. No, y muchísimas gracias, y no digo esto como para quedar bien, sino de verdad, o sea, yo le agradezco a Inter tremendamente. Yo pienso que Souvenir se está distribuyendo gracias al apoyo de Inter. O sea, sin el apoyo de Inter, Souvenir estaría ahora mismo engavetado. Entonces, para mí es como muchísimas gracias por ese apoyo, creo que es esencial. No, a ti, muchas gracias. O sea, estamos muy agradecidos también de poder ayudar a que la película se vea. Y bueno, nada, gracias a todos los que han visto la charla y les invitamos a que sigan esta serie de estratos del Festival de Cine Intari y las actividades del festival, que será entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre próximo. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión de estratos. Gracias, Heidi. Gracias. Gracias, Aparicio. Chao, chao.